Aunque en verano la mayoría de la gente piensa inmediatamente en el aire acondicionado para refrescarse, en teoría es posible construir un pequeño sistema de refrigeración utilizando materiales muy simples. Con un tubo de cobre, una batería de 9 voltios y algunos componentes básicos, se puede fabricar una pequeña máquina capaz de generar frío e incluso producir escarcha. El proceso comienza construyendo el evaporador. Se toma un tubo de cobre de unos 4 milímetros de diámetro y se enrolla firmemente alrededor de una lata de pintura, formando 8 vueltas. El cobre se utiliza porque tiene una excelente conductividad térmica, permitiendo transferir el frío de manera eficiente. Esta parte será la fuente principal del aire frío. Luego se fabrica el condensador. Con el resto del tubo de cobre se forma una espiral más amplia y con menos vueltas. Su función es disipar el calor extraído del sistema. Después comienza el ensamblaje. Se utiliza una tabla de madera como base y se fijan tanto el evaporador como el condensador mediante soportes plásticos y bridas. Es importante orientar correctamente las entradas y salidas de ambos serpentines para facilitar las conexiones posteriores. La parte más importante del sistema es el tubo capilar. Se trata de un tubo de cobre extremadamente fino que se enrolla varias veces. Un extremo se conecta a la salida del condensador y el otro se introduce en el evaporador. Todas las conexiones deben quedar completamente selladas. Se aplastan ligeramente los extremos con unas pinzas y luego se sueldan cuidadosamente para evitar cualquier fuga. Incluso una pequeña pérdida de gas podría inutilizar todo el sistema. Una vez construido el circuito cerrado, se instala un ventilador de 12 voltios frente al evaporador para impulsar el aire frío hacia el exterior. También se monta una pequeña bomba de aire que actuará como compresor del sistema. Con tubos flexibles de PVC se conecta la salida de la bomba al condensador y la entrada de la bomba al evaporador, formando un circuito completo. Posteriormente se conectan el ventilador y la bomba a la fuente de alimentación. El siguiente paso es introducir el refrigerante. En este experimento se utiliza butano líquido, el mismo combustible que se encuentra en muchos encendedores. Como se evapora fácilmente a temperatura ambiente, resulta adecuado para demostrar el principio de funcionamiento. Mediante una jeringa, se inyecta el refrigerante en el circuito a través de una válvula previamente instalada. Cuando el sistema se pone en marcha, la bomba comprime el gas y lo envía al condensador. La presión aumenta y el calor se disipa, haciendo que el refrigerante vuelva a convertirse en líquido. Después, el líquido atraviesa el tubo capilar. Al entrar en el evaporador, la presión cae bruscamente. Esta reducción provoca que el refrigerante hierva y se evapore rápidamente. Durante este proceso absorbe una gran cantidad de calor del entorno. Como resultado, la temperatura del tubo de cobre del evaporador desciende de forma notable. Cuando el ventilador hace pasar aire por la superficie fría del evaporador, comienza a salir aire frío. El gas enfriado vuelve entonces a la bomba, donde es comprimido nuevamente, repitiendo el ciclo una y otra vez. En pocos minutos la superficie del evaporador empieza a cubrirse de escarcha visible. Las mediciones muestran que la temperatura puede descender por debajo de los -7 grados Celsius y, tras un tiempo de funcionamiento continuo, estabilizarse alrededor de los -10 grados Celsius. Todo ello utilizando componentes relativamente sencillos para construir un pequeño sistema de refrigeración funcional.